Quisiera seguir esta semana reflexionando sobre la pretensión de dar la comunión a los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido la nulidad matrimonial. Es un debate de fondo que se ha planteado y que, más allá de los casos particulares de una cierta importancia, no cabe duda, porque afectan a personas concretas, está abriendo la posibilidad de que se comulgue, se tome la comunión sin estar en estado de gracia. Esta es la cuestión de fondo, porque naturalmente me parece que a todos nos resulta evidente que si se permite en determinados casos, inmediatamente, como decía la semana pasada al hablar de la rendija en la puerta, hay que plantearse por qué no se va a permitir en otros casos. Es decir, si se permite a una mamá que quiere comulgar cuando su niño hace la primera comunión, ¿por qué no se va a permitir a una persona que está viviendo una relación que quizá no se puede casar porque hay unos problemas económicos para ello, o a una persona que a lo mejor se encuentra en unas condiciones, por ejemplo, de corrupción o de aborto, pero que está arrepentido por lo que ha hecho, pero no puede confesarse por cualquier causa? Es decir, una vez que se da una explicación para un caso, evidentemente se va a poder emplear esta misma explicación para el resto de los casos. Estamos, por lo tanto, ante una cuestión de fondo, partiendo de un caso concreto que implica, de hecho, la aceptación de alguna manera, el relativismo en la conciencia moral. Yo decido por mí mismo, en función de mis circunstancias, en función de mi propia opinión, qué es bueno y qué es malo, y si estoy o no estoy en pecado mortal, en estado de gracia. Es decir, decido por mí mismo de forma subjetiva qué es el bien y qué es el mal, y cuándo estoy o no en pecado mortal, en estado de gracia. Sobre este tema, esta semana ha habido dos intervenciones muy importantes. Una de ellas nada menos que del prefecto de Doctrina de la Fe, el recién nombrado cardenal Miller. El cardenal Miller, es decir, una persona que tiene un peso dentro de la Iglesia y dentro de la fe, habla de la trampa a que se nos quiere conducir enfrentando la misericordia con la verdad. Y dice el cardenal que Jesucristo, buen pastor, es decir, el buen pastor de la misericordia que va en busca de la oveja perdida, no es distinto del Jesucristo buen maestro. Es decir, el maestro es el mismo que el buen pastor. No hay dos Jesucristos. No hay un Jesucristo contra otro Jesucristo. No está el Jesucristo buen pastor de la misericordia que es enemigo o va en contra del Jesucristo buen maestro que nos enseña la verdad. Hay un solo Jesucristo que es a la vez buen pastor y maestro. Por lo tanto, la misericordia no puede ir contra la doctrina. La doctrina es misericordia. Otra cosa distinta será la forma de presentar la doctrina. Pero la doctrina es ya misericordia, y la mejor misericordia que podemos hacer es mostrar, por supuesto con toda la caridad del mundo, la verdadera doctrina. Creo que es una aportación muy interesante al debate. La otra viene de un periodista, Sandro Magister, un prestigioso periodista italiano, que en su reflexión sobre este tema, sobre el debate introducido por las afirmaciones del cardenal Casper, a las cuales yo me refería la semana pasada, dice que se está produciendo algo semejante a lo que ocurrió durante el Concilio Vaticano II. Dice, había dos concilios, el concilio que se vivía dentro del aula conciliar y el concilio que se vivía fuera a través de los medios de comunicación y que era alimentado estratégica y muy inteligentemente por algunos padres conciliares. De tal forma que se ha lanzado ya la piedra, se va creando un estado de opinión gracias a esos medios de comunicación y se van creando situaciones de hecho que después resultará extraordinariamente difícil dar marcha atrás sobre ellas, porque ya se ha creado una praxis, una costumbre, un hábito, una forma concreta de actuar. Y advierte Magister contra este sínodo sobre la familia de hecho a través de los medios de comunicación que se está intentando poner en marcha, equivalente a aquel concilio de hecho que no era el concilio que se celebraba dentro del aula conciliar. Es decir, se está creando una opinión pública, se está poniendo en marcha una maquinaria como una especie de bola de nieve que se tira desde lo alto de la montaña, utilizando, como he dicho, casos lacrimógenos, casos muy sensibles, casos ante los cuales la opinión pública, incluso la opinión pública católica, va a actuar moviéndose por el sentimiento y por el corazón,
moviéndose por una malentendida misericordia para crear algo que después va a ser muy difícil dar marcha atrás, muy impopular dar marcha atrás. Hay que tener esto muy en cuenta para poder ver exactamente lo que está pasando y a dónde se quiere conducir a la Iglesia. A mí me recuerda mucho esto que dice Sandro Magister a los llamados juicios paralelos que sufren algunas personalidades públicas. Es decir, ante determinados hechos filtrados a la prensa, se crea un juicio en la opinión pública que hace luego muy difícil al juez que tiene que hacer justicia administrar rectamente el caso, porque si le da la absolución, queda muy mal porque la opinión pública ya lo ha condenado. Y a veces lo ha condenado sin tener en cuenta todas las circunstancias. Creo, repito, que es un momento para tener mucha calma, para hablar con argumentos teológicos y no con argumentos lacrimógenos, y es un momento, vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, para rezar muchísimo. Es un momento de oración por la Iglesia, por el Papa, por los cardenales. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.